¿Qué hacen en el curul? ¿Qué están haciendo cuando el país está reclamando salud pública? Hay gente muy pobre, no tiene ni para la insulina que vale $15. Se creen dioses y si que no quieren apoyar el proyecto, traigo extranjeros. ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes quién es tu padre? Eres una luchadora, eres una líder, donde vas siempre sacas la cara. El Señor se le está llevando la plata, bótelo, sáquelo. Soy Daniel Rojas. Bienvenidos a un espacio donde la experiencia y la sabiduría de guerreros, líderes y emprendedores se convierten en una enseñanza invaluable para el camino del éxito. Recuerda que las experiencias son lecciones y las lecciones forman grandes líderes. Buenos días a todo el Ecuador. Un programa más de Neurodados, grandes líderes. Gracias a estos líderes que se siguen sumando al programa. Esto empezó como un sueño para aportarle al país, dejarle un granito de arena al país, y hoy se sigue sumando. Hoy en nuestro set y vía virtual queremos darle la bienvenida a un personaje, a un verdadero líder que nosotros lo hemos visto su trabajo, el dar sin esperar nada a cambio, su profesionalismo, su aporte social. Hoy en nuestro set tenemos al doctor Camilo Salinas Ochoa. Doctor, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación al programa Grandes Líderes. Como es usted un gran líder, que lo consideramos, y la sociedad ecuatoriana va a estar agradecida por su aporte en este conversatorio que vamos a tener, doctor. Un abrazo, bien, Daniel, como te conocemos todos. Gracias por la invitación, gracias por poder ser parte de y colaborar. Como tú lo dices, voy a quitarte un poquito, o no decir robarte, porque ahorita escuchar esas palabras es un poco sensible, pero copiar lo que tú dices, ese granito de arena que podemos nosotros como ser humano ser parte del cambio y que alguien, así sea, yo siempre he dicho cuando doy clases a mis estudiantes o cuando estoy con mis pacientes que están con esa incertidumbre de ver si es que se pueden salvar o no. Vean, es importante, siempre nosotros les decimos a nuestros hijos, hay que cambiar. Y cuando cambian, sí, mi hijo cambió 180 grados, 100, 360 grados, es decir, un cambio rotundo. No, si nosotros cambiamos solamente un grado el destino de un barco que sale del Ecuador, no va al mismo destino. Si cambiamos un grado, va a otro lado. Y créanme que en una distancia muy eh, incrementada, créanme, si que ese barco que se cambia un grado a la izquierda o a la derecha iba a Miami y si cambia un grado llega de pronto a la Antártida. Entonces hay que cambiar un poco el destino actual del presente para que el futuro sea diferente. Yo sé que los hermanos fluminenses están orgullosos de tener a un líder como usted, que están saliendo líderes de Babahoyo, de la provincia de Los Ríos, están saliendo. El caso de la doctora Caicedo, bueno, también es muy importante en el tema de la justicia. Doctor, cuéntenos un poquito al Ecuador, porque yo sé que en Babahoyo es un ícono usted en su provincia. Para el resto del Ecuador, ¿quién es Camilo Salinas Ochoa? ¿Quién es esa persona, ese líder, ese amigo, esa persona de a pie, esa persona en carro, esa persona que no tiene taras, no tiene nada, sino más bien es esa persona que llega a la gente y que es querida por la gente? Sí, bueno, nosotros iniciamos, básicamente, estimado Jan, iniciamos con una fundación como tú ves aquí. Esta fundación es de mi papá, tiene más de 15 años ayudando, sirviendo, colaborando, siendo parte de ese cambio social que mi papá nos inculcó. Él tenía en Babahoyo una farmacia que se llamaba La Botica Alemana. Esa botica alemana en todo el centro. Creo que era de las boticas, como tú mismo tienes que saber, cuando tú escuchas botica, escuchas directamente, bueno, preparados magistrales. Y así era mi papá. Mi papá preparaba de manera magistral directamente todos los líquidos, personas que venían a atenderse. Él le preparaba lo que son las medicinas y él, con todo su conocimiento, trataba de ayudar a las personas para poder darle la mano. Y en esa botica, él directamente recibía a mucha gente.
Y esa botica era la que tú ves aquí, ¿no? Ahí estamos nosotros desde niño, una botica con ¿Cuál es? todavía ¿Cuál es usted, doctor? A ver, díganos cuál es. el que está al lado derecho de la niña. Ah, ya. El que está al lado, el de aquí sería, no, el de acá, el de acá, el de aquí, Bueno, ¿no? doctor, sí, sí. Entonces, Camilo, tenemos ah, linaje y tenemos dinastía. Hay linaje, hay dinastía. Vemos eso en usted, de su padre. Su padre aún está vivo. no, mi padre falleció en el COVID, por eso nosotros posteriormente en pleno COVID, estimado Daniel, pudimos nosotros decidir, como la familia, hacer la Fundación Camilo Salinas. Dentro de esa fundación tratamos de poder compartir la ayuda social a mucha gente y hasta el momento hemos operado a 7.000 personas que han necesitado de nosotros, han tenido la oportunidad de poder ayudar en cirugías de catarata, pterígeo, labio leporino, paladar hendido, pie quinovaro, cirugías de vesícula, hemos entregado ayudas técnicas. Entonces, nos dejó ese linaje y esa convicción social mi padre, y que continuamos actualmente en la fundación ayudando. ¿Y dónde partió todo? Como te decía Daniel, en la farmacia. Ahí él, me acuerdo tanto, a la fotito que ustedes ven, yo lo veía a mi papá que ingresaba pacientes, aunque en la botica no se tiene que ingresar, pero como es gente rural, ahí les ponía suero, le ponía una camita, la camita de turno que tenía a veces mi papá por la farmacia, y yo veía que curaba a la gente y las personas ya a 11 de la noche se iban a su casa y agradeciendo. Y no le pagaban con dinero porque no tenían. Le entregaban gallinita, le entregaban quintal de arroz, le entregaban pato, y por eso es que me encanta el seco de pato, porque siempre comíamos pato nosotros. Entonces, eso era la vida mía en Babahoyo, y desde ahí aprendí yo a ese apego social de poder colaborar y ayudar, y continuamos con la fundación actualmente. ¿Y cómo nace el amor a ser médico? De ese niño que vemos en la farmacia a ser médico. ¿Cómo nace eso? Eso. Claro, desde ahí comenzó ya mi deseo de poder ayudar, decir, papá, yo también quiero ser parte, ser igual que tú, quiero ayudar, queremos ser parte de ese amor, del amor a la familia. Y aquí, por ejemplo, esos son mis hermanos, mi mamá, mi hermano, el que está acá es el laboratorista, el que está acá es ingeniero agropecuario, máster en empresas. En bancos, es banquero el hombre, pero le gusta, y yo como médico. Entonces yo digo, bueno, quiero ser parte, quiero ayudar, quiero ser igual que tu papá. ¿Cómo lo puedo? Me dice, hijo, claro, tienes dos cosas: estudiar, nosotros podemos ayudarte. Este es mi mamá cuando estaba en la farmacia alemana, miren cómo es, podemos ayudarte, pero también me gustaba el fútbol, Daniel, ¿no? Me gustaba el Pelotero, fútbol. pelotero también ha sido doctor. Ya. Me gustaba el fútbol, y entonces ahí nació lo de uno que era joven, ¿no? Jugar fútbol o estudiar o ayudar. Entonces nuestra directamente decisión fue clara y puntual, es directamente ser médico, y gracias a Dios no me arrepiento, porque desde ahí continuamos el legado de mi padre, desde ahí seguimos nosotros ayudando, desde ahí seguimos haciendo lo que nosotros, lo que nos más nos gusta, es servir, ayudar a la gente, ¿no? Ya tenemos ahorita, desde el 2007, como profesión, como profesional, más de 18 años siendo médico y ayudando a la gente, y no nos arrepentimos, y gracias a Dios pude elegir lo mejor que ser médico, no futbolista. Bueno, como Camilo Salinas, como el ser humano, no como el médico, ¿qué es lo más difícil que ha visto hoy en el Ecuador, en el país? ¿Usted cree que la salud está en terapia intensiva del país? Bueno, yo creo que la salud pública en estos momentos necesita una estabilidad, que más o menos indico lo que requiere una estabilidad, que no existan cambios permanentes en lo que hemos visto en los últimos 2, 3 años. Ya llevan 7 ministros de salud, muchos de ellos no duran más de 3 meses, y recuerden, tengan ustedes
un poquito de noción cuando fue la presidencia del presidente Moreno. Asimismo, hubo menos de 15 días, como más de, creo que hubo 5 ministros, si no me equivoco, 5 ministros y que realmente no va bien con bola con el plan de vacunación. Yo fui el sexto en 15 días, Daniel, y Sí, claro, yo sí le dije, presidente, si usted sigue cambiando un ministro así como cambia su camisa o su vivirí, realmente no va a mejorar y no va a tener un buen plan. Entonces yo le dije, yo acepto el ministerio en 45 días, pero déjeme trabajar con mi equipo, con mi gente, y pudimos avanzar el plan de vacunación. Y eso es lo que está pasando, creo que en el gobierno actual, muchos cambios. Hay cambios, cambian la cabeza y la cabeza cambian los directores, gerentes, directores provinciales y claro, cada cual tiene su manera de trabajar o su manera de pensar, Daniel. Y ahí viene también lo que está sucediendo en las, en las autoridades, las funciones de control. La Contraloría, en vez de ayudar, asesorar para que el funcionario haga las cosas bien, lo que está pasando en este momento es que directamente la Contraloría están haciendo una función de susto, de miedo, que si haces esto te meto preso, si haces eso te, te puedo sancionar, que es lo que deben. Pero ¿qué sucede? En estos momentos necesitamos más bien acompañamiento para que las acciones administrativas financieras para poder dar salud a ti, a tu familia, a tu mamá, a tus hijos, a todos nosotros, se conlleve de una manera regular, de una manera transparente, con ética y que no existan los famosos sobreprecios. Ahí hay que ir, pero ahora la Contraloría, yo entiendo yo que está haciendo actividades de control, pero más bien en vez de ayudar a acompañar, están asustando a muchos funcionarios que lo que hacen es mejor no comprar, no adquirir. ¿Y qué pasa? Si no compran, no hay medicina, si no compran, no hay insumos, si no compran, no hay operaciones, si no compran, la emergencia está colapsada, si no compran, no hay gasolinas para... pero aparte de ser un médico, debería de nacer alguien disruptivo, alguien con nuevos ideales, como Camilo Salinas, que no tenga miedo, sino más bien el miedo que la historia lo condene, la historia lo juzgue en el tema de ver que hay gente que se está muriendo, hay gente que no tiene para una diálisis, hay gente que tiene que comprar medicinas afuera, hay tantas cosas tristes en lo que se está viviendo hoy en el país en el tema de la salud pública, Camilo. O sea, ¿cuál sería la dosis exacta para que el gobierno o las autoridades de turno vean otra forma, vean una forma de que la gente reciba lo que se merece en la salud? A ver, tú has dicho algo claro y puntual, estimado Daniel. ¿Cuál es la dosis? Te voy a dar siempre, como les doy a mis pacientes, la prescripción médica. Empatía, humanismo, conocimiento, estabilidad y ganas. 5 tratamiento puntual. Vamos, empatía. Saber que al frente de lo que es una cartera de Estado hay gente muy pobre que no tiene, como tú dices, bueno, has hablado de diálisis, has hablado de medicina, pero no tiene ni siquiera para poder tomarse una paracetamol. No tiene ni siquiera para poder continuar con su tratamiento de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. No tiene ni para la insulina que vale $15. ¿Y qué hacen ellos? En vez de comprar sus 20, $30 que vale el tratamiento, eh, van a comer. O a veces ni comen porque no tienen ni para la medicina o comen o tienen solamente para la medicina. Ahí hay que trabajar. Ahí se llama empatía. Ellos están necesitando de un Estado. Segundo, humanismo. ¿Qué pasa? Humanizar los servicios. Humanizar significa decir al funcionario público, tienes herramientas, actúa. A veces no solamente es necesario prescribirle o darle una medicina, solamente estar con ellos, escucharlos y téngalo por seguro que la salud mental de ese paciente mejora inmediatamente su tratamiento patológico. Estabilidad, que existan funcionarios que se queden y que sepan lo que van a hacer. No es que estén cambiando a cada rato por conveniencia política o conveniencia financiera.
sino que exista ya una estabilidad, que ya no improvisemos esta cartera de Estado. Eh, Capacidad y conocimiento. Si va a una persona que no conoce el sistema de salud, Daniel, tenlo por seguro que no van a mejorar. El sistema de salud pública tiene que saber de cómo es la operatividad de un centro de salud básico en una zona rural como Taisha o como Telimela o como Macará o como cualquier cantón rural del Ecuador. Tienen que saber qué tienen, cuáles son los programas preventivos para poder darle conocimiento. Y lo último, que sean éticos, transparentes, sí, porque si ponemos a alguien que tiene un antecedente o algo, realmente no vamos a tener un conllevar a una acción correspondiente. Eso ha sido mi éxito en los lugares donde he estado como gobernador de la provincia de Los Ríos, como ministro de Salud y como asambleísta. Eso tiene que ver este ministerio. Y te pongo el ejemplo. Cuando fui ministro de Salud, claro, sabía lo que teníamos que trabajar, sabíamos que necesitábamos vacunar a la gente. Compramos vacunas a costo directamente a las empresas multinacionales. Se ahorró mucho dinero, ¿sí? No hubo ni un solo centavo de robo de las vacunas. Se compró cerca de 20 millones de vacunas que todo el gobierno de Lazo vacunó gracias a la vacuna que compró el presidente Lenín Moreno. Se los digo. Claro, yo la compré como ministro, pero ¿quién fue el presidente? Lenín Moreno Garcés. Y todas las vacunas fueron compradas directamente, Daniel, a China, fueron compradas a Estados Unidos, a las multinacionales, al precio directamente a estas empresas, ¿no? ¿Y qué pasó? Pudimos hacer una articulación, la dosis que tú dices, articulación con las universidades y con los municipios, porque necesitábamos gente, necesitábamos un Estado, necesitábamos un Ecuador unido, sin banderas políticas, sin peleas, sin riña, para poder sacar adelante qué es la salud. En la salud no tiene que haber bandera, sino más bien tiene que haber compromiso, capacidad, ética y humanismo. Señor presidente Noboa, Daniel Noboa, el pueblo, un líder le está hablando. Y esto no tiene que tener banderas políticas. El país lo necesita, señor presidente Daniel Noboa. Escucha a un gran líder, escuche este programa. Le están diciendo, aquí está la dosis para sanar a nuestro país en el sistema de salud pública. El país que lo eligió, el país lo necesita. Y le habló un líder dando su remedio, su cura. Escúchelo al doctor Camilo Salinas, un gran líder que le ha hecho tan bien a Babahoyo. ¿Y por qué no se puede replicar en el país este modelo? ¿Por qué no se puede replicar que es un modelo que también tiene ese lado humano, señor presidente Noboa, señores ministros, señores asambleístas? ¿Qué hacen en el curul? ¿Qué están haciendo cuando el país está reclamando salud pública? La parte rural. Conocemos que Camilo Salinas ha trabajado en la parte rural. ¿Qué es lo más triste de ver? Usted decía, a mi papá le pagaban con gallinitas porque no tenían dinero. ¿Por qué el Estado no mira los ojos a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos de la parte rural? Veo también que en el oriente, en esas partes tan vulnerables, igual la salud está decrépita, la salud está pésima, doctor Camilo. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué no hay más Camilo Salinas en el Ecuador? ¿Por qué no hay más médicos con esa ética, con ese compromiso de lucha, con esa bandera de decir doy sin esperar nada a cambio? ¿Por qué no? Bueno, yo creo que los médicos tenemos esa convicción, sí existen médicos, existen compañeros, pero realmente muchos de ellos creo yo que se sienten un poco con ese deseo de decir, ¿por qué lo hago si que realmente no nos escuchan, ¿no? Y yo creo que esa voz se ha visto ayer y antes ayer en diferentes hospitales del Ecuador. Yo creo que es importante, el presidente Noboa quiere hacer lo mejor posible aquí al tema de buscar el mejor funcionario de salud pública para que pueda estar en esta cartera. Esperemos que el nuevo ministro Bernabé lo haga. Creemos que como médico va a conocer, pero sí es importante lo que digo. Aquí yo me pongo a las órdenes al presidente Noboa para poder ayudar sin nada a cambio.
nuestro conocimiento, nuestra capacidad como equipo, como profesional, como fundación, a las órdenes para ayudar, no solamente a él. Si es que estuviera otro gobierno, o de izquierda a derecha, centro izquierda, radical o no, claro, un gobierno que no empatice con el deseo de la clase social, yo no estaría apoyando, pero aquí estamos al frente directamente de poder aportar al país, al Ecuador, a la patria, como un verdadero libertario que soy yo, Daniel. Yo soy libertario, es decir, Somos yo no veo libertarios. ni izquierda, exactamente, ni izquierda derecha, vemos el pueblo, Claro, vemos a sí. través de este deseo, este clamor ciudadano, el pueblo que necesita de que nosotros aportemos, ayudemos, aquí, pongamos a las órdenes y siempre apoyar, y aquí al ministro de Salud, Bernabé, le deseamos que haga su trabajo de una manera correspondiente. Nosotros podemos ayudar, aportar con todo gusto a las órdenes ahí, ¿no? Ecuatorianos, ¿se dan cuenta lo importante que es dar un granito de arena, contribuir, sumarse sin ver sesgos políticos, sin ver nada, sino más bien la misión que es ayudar a esto, al sistema de salud? Y qué bonito, era la pregunta que le iba a hacer a usted, doctor, pero ya me ganó. ¿Qué pasaría si el gobierno le dijera a Camilo Salinas, asesórame o dame tu punto de vista, o qué harías tú para que se mejore el sistema de salud? Pero ya lo dijo, doctor, y gracias por ser ese ciudadano, ese ecuatoriano que ama, ese patriota que ama a su país y desde su trinchera, como decimos nosotros los militares, está aportando al país, al desarrollo del país. Y sí quisiera que el nuevo ministro escuche lo que le está diciendo, este mensaje que está dejando el doctor Camilo Salinas, porque su vida, su legado, su linaje, desde que su padre tuvo esa botica, desde que su padre tuvo ese don de ayudar, él lo heredó. Y esto no es de ahora, esto no es de figuretis, esto nace. Así como a mí también me nace haber creado la Fundación Dolores Guerrero, que toda mi vida he ayudado, y vamos a seguir ayudando. Vamos a tener muchas sorpresas para los ecuatorianos que de verdad necesitan. Desde nuestra trinchera vamos a ayudar, así como el doctor Camilo Salinas. Doctor, en los ríos, ¿cuál ha sido lo más bonito que los ríos le ha dado a usted como médico? ¿Qué es lo más bonito? Y un saludo para toda esa provincia hermosa de los ríos. Bueno, primero lo que me ha dado son mis hijos. Son tres hijos que tengo, que estoy acá con ellos. Gracias a Dios, ellos tienen la misma convicción. Se llama la primera Camila, los dos segundos se llaman Camilo, es decir, el linaje continuará. Si algunos, pocos, creo que no, siempre vamos a tener, sí o no, Daniel, en nuestra vida, gente que nos quiere, mucha, y pocos que no nos quieren. No, eso sí. Si no nos quieren, yo les digo y les respuesta. Lamentablemente tienen que creer porque ya tengo dos hijos más que se llaman Camilo Salinas. Y si no lo querían a mi papá, uno o dos, van a tener 100 años más de Camilo Salinas de por vida. Entonces, mi hijo menor dice, yo voy a ser presidente de la República, papá. Entonces, tendrán que lidiar con otro Camilo Salinas para poder ayudar a que llegue a la presidencia o tendrán que tener los que realmente nos critican, van a tener a Camilo Salinas siempre en la realidad porque vamos a estar ahí, ¿no? Entonces, los ríos me ha dado mucho. Los ríos, yo creo que es una provincia muy productiva. Aquí pude ayudar a muchas personas en la parte social, en la parte gremial. Yo también soy un gran dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, en donde pudimos estar con muchos con trabajadores de la parte profesionales. Soy sindicalista y yo siempre he estado aportando y ayudando a los trabajadores acá para que puedan tener su estabilidad. Y una de esas anécdotas de por qué, porque realmente me van a decir, no, Camilo Salinas nació del correísmo. ¿Por qué yo me abrí del correísmo? Básicamente es porque realmente cuando yo estuve como dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, que ustedes ven aquí, esta central unitaria fue creada, sí, en el 2007-2008 por la Revolución Ciudadana, en ese entonces el correísmo,
Nosotros estuvimos ahí porque creemos sindicalmente que la estabilidad y creemos también en los derechos laborales, pero de un momento a otro se cambió el rumbo de ese gobierno. Entonces, se fue el rumbo de ese gobierno, estimado Daniel, y un día yo al expresidente Correa, le dije, presidente, usted ya está por irse, el 2017, ya por irse. ¿Por qué usted no entrega la estabilidad laboral a los profesionales? ¿Por qué no sacan posgrado para tener mayor tipo de especialidad para los médicos? Yo no era ni funcionario, ni ministro, ni gobernador, nada. Yo era simple dirigente sindical. Y él me responde, me dice, no, Camilo, yo no tengo por qué darle estabilidad a los médicos, ustedes se creen dioses, y si que no quieren apoyar el proyecto, traigo extranjeros. ¿Y qué hizo Daniel? Trajo Trajo cubano. venezolano, trajo cubano. Desde ahí yo le dije, yo hasta aquí apoyo a su revolución, yo me abro y realmente me quedé como un dirigente sindical totalmente opuesto a las normativas políticas de él, porque sí que no apoyaban a los médicos. Miren cómo estamos ahorita en este momento, algunos médicos sin especialidad, sin estabilidad, y es por culpa de él, no es por culpa de los regímenes posteriores, porque él tranquilamente hubiese dado estabilidad a muchos médicos, y ahora los médicos están saliéndose de la función pública por culpa de él. Eso realmente me hizo salirme de esa revolución, de esa, entre comillas, gobierno que no era un Filosofía. gobierno, claro, de esa política que no tenía una política sindical, sino una política socialista del siglo XXI, traer ejércitos que van a estar como hormiguita hablando de Che Guevara, de Fidel Castro, de la revolución de Ortega, la revolución de Maduro, la Chávez. revolución de Chávez. Discúlpenme, yo me abrí y realmente yo me opuse a eso, y es por eso que yo me abrí de la Revolución O Ciudadana sea, en ese entonces, y desde el 2017 continué con el verdadero libertario del país. Yo creo que Lenín Moreno puede ser lo que sea, pero fue el Simón Bolívar en la actualidad del siglo XXI, ¿no? Porque él fue el que nos liberó de muchas cosas, y gracias a eso, claro, el país está avanzando de una manera ya un poco, digamos, con tranquilidad de no tener estos grupos metidos, enquistados en estos espacios de poder. doctor, ¿qué le espera a la salud? ¿Qué le espera si no se hace algo hoy? ¿Qué le espera a la salud mañana del país, a la salud pública del país? A ver, yo creo que yo lo advertí cuando fui asambleísta, lo dije y fui claro y enfático en ese entonces. Eh, el peor error del gobierno del presidente Noboa, haber puesto a un ministro que no sabía ni dónde estaba parado, que era el doctor Franklin Encalada, un oncólogo que como oncólogo sé que es bueno, pero como ministro de salud al inicio del gobierno del presidente Noboa fue lo peor y fue la catástrofe que pasó en ese entonces. Yo lo advertí y lo dije, y se lo dije, presidente, usted está cometiendo un error. Yo no estoy en contra de su política, yo no soy en contra suyo. Claro, y me decían que yo era correísta porque le estaba dando duro, 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 duro al ministro de Salud. Presidente, ese ministro no sabe dónde está parado, no está planificando las adquisiciones de medicinas e insumos, no está arreglando, no está planificando el plan de mantenimiento de equipos de tomografía. Y claro, y muchas personas en ese entonces, Daniel, me comenzaron a llamar asambleísta, pero ¿por qué? ¿Por qué está en contra del presidente Noboa? Le digo, yo no estoy en contra del presidente Noboa. Yo estoy cuidando el futuro de la salud pública del país. Y el futuro de la salud pública del país, que este señor va a hacer que en 2 años, y lo Colapse. colapse, sea una debate, es lo que está sucediendo. Yo le digo al presidente, saque ese ministro y realmente nosotros no, estaremos ayudando y apoyando al gobierno como asambleísta del Movimiento Construye. Lo hizo, en 6 meses lo votó
y me dio la razón porque inmediatamente, acuérdate que en septiembre firmó un decreto que le daba al ministro de ese entonces, el nuevo ministro Naranjo, 60 días que arregle los equipos porque estaban los tomógrafos dañados en todos los hospitales del país. Y me dio la razón. Y gracias a Dios, tanto que me dio la razón, claro, no me dio un premio a mí. Y ahí voy un poco a la respuesta a la anterior pausa que me diste. ¿Qué he podido sacar gracias a los diferentes espacios de poder para la provincia de Los Ríos? Gracias a eso, el presidente Noboa, y aplaudo eso, compró 2 equipos de tomografía para el hospital de Babahoyo y hospital de Quevedo, para mi provincia. Y eso fue el premio, no a mí, premio a la provincia de Los Ríos, pero el premio es por haber yo sido claro y puntual que el ministro en ese entonces no servía, porque comencé a fiscalizar hospitales y le dije, presidente, le están robando. Ese señor está comprando comida e insulinas a sobreprecio. ¿Se acuerda también lo que pasó en los hospitales? El señor se le está llevando la plata, bótelo, sáquelo. Y lo hizo. Entonces, es importante eso. Claro, en ese entonces, no, Camilo Salinas es correísta porque está, no, nosotros no actuamos jamás como correísta o como gobernista, somos libertarios. Y cuando nosotros hemos estado en contra de algunas acciones del gobierno, cuando fuimos asambleístas, perdón, de Correa, cuando estuvimos en contra de los correístas por el tema este de la embajada de México a Jorge Glass, que no vamos a estar nunca a favor que este señor salga y siga caminando, porque realmente tiene que estar donde está. Nos decían que éramos gobiernistas. No, nosotros actuamos como libertarios. Fuimos la llave de la anterior asamblea y lo que no tiene la actual asamblea, de tener un grupo como el Movimiento Construye de Villavicencio, de decir no a lo malo, sí a lo bueno. Y si viene de cualquier grupo político, claro, si venía de Correa teníamos que leer 5 veces, pues no, porque ahí siempre hay artimaña. Y eso nos pasó casi en el juicio político, estimado Daniel, de la señora Palencia. La señora Palencia, como ministra de gobierno en ese entonces, justificaba el juicio político por la ineptitud del tema de seguridad que también está pasando actualmente. ¿Se acuerda? Sí. Pero en el juicio político, en esas negritas, cuando tú firmas el contrato de teléfono, de DirecTV, de todo eso, te dice, si no pagas a tiempo o cancelas antes de tiempo, tienes que pagar una multa de tanto. En las negritas de ese juicio político, por seguridad, decía, el juicio político, si es que sea aprobado y es instituida la ministra Palencia, inmediatamente este informe puede ser usado en la CIT para poder sacar y excarcelar a Jorge Glass de la Embajada de México. Así decía. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hubiese hecho en ese entonces, Daniel, como asambleísta? ¿Votaba a favor o en contra? A favor por la amenaza, pues. No, votamos, nosotros nos abstuvimos. ¿Por qué nos abstuvimos como construye? Y no se fue la ministra Palencia. No, no se fue. No se fue. ¿Por qué? Porque si votábamos a favor, se iba la ministra Palencia, pero ese informe iba a la CIP y salía Jorge Glass. Si votábamos en contra, dábamos razón que la ministra Palencia no tenía nada que ver con el tema de seguridad. ¿Qué hicimos nosotros? Nos abstuvimos. ¿Y qué nos dijeron los correístas? Que éramos gobiernistas. No es así. Usted es una enciclopedia, como le decía, es ese personaje que tanta falta le hace a la provincia, a una provincia o al país. Los asambleístas que están hoy en día, los que están viendo por la salud, por el trabajo, etcétera, etcétera, ¿cuál es su mensaje que le deja a los asambleístas que están de turno hoy en día? Usted fue asambleísta, usted también estuvo en ese curul, y claro que nadie es perfecto en la vida, que lance la primera piedra, que esté libre de pecado, pero ¿qué aprendizaje le dejó y lo que usted ha hecho hoy en día? ¿Qué es lo que les puede recomendar a estos señores asambleístas? Escuchen, por favor, asambleísta de Ecuador, a nuestro invitado. Bueno, yo les digo algo. Primera vez que estuve en la asamblea en los 18 meses, fue un orgullo haber estado con
Bueno, primero representando al Ecuador y claro, después a mi provincia. Pudimos entregar 12 proyectos de ley en 18 meses, haber participado en casi muchas intervenciones, más de 55 intervenciones en diferentes aspectos, más de 500 fiscalizaciones en diferentes acciones. Y creo que es importante que ese espacio de poder sea utilizado no para beneficio personal, sino para poder aportar. Sí que los asambleístas están siendo parte de esta acción ciudadana, democrática, que es elegido por parte del país y que ganan un sueldo, porque ganan $4.500, que no es pelo de cochina, como dicen por ahí. Es decir, $4.500 más mil y pico de Viático. residencia, de viático. Claro, hay un poco, le digo algo que no está un poco descarrilado el señor Almeida. Se burlaron mucho, ¿no? Claro, lo que tienen la facilidad de vivir generosamente bien como él, no le va a alcanzar el dinero, ¿no? Entonces, claro, vivir en un espacio de lujo, comer bien, es difícil porque Quito es caro, ¿no? Quito es caro. Pero los que realmente viven de una manera normal, estable, es un sueldo que le puede representar para poder ayudar. Por ejemplo, yo, Daniel, mi sueldo en los 18 meses le entregué a la fundación para que puedan operar a personas gratuitamente. Yo no utilicé nada de mi sueldo. Es más, todo, ni siquiera ni me acuerdo cuánto es que recibía. Claro, por ahí me descontaban por el tema de los créditos hipotecarios que tengo por vivienda y todo, pero me acuerdo tanto que mi esposa es la que manejaba, ella operaba cirugía, ayudaba, medicina, todo. Se operaba creo que entre 5 a 6 personas por mes. Eso ayudaba un poco el sueldo. Pero los asambleístas tienen que ayudar y aportar, dejar ya un legado, dar una solución, no ser parte de ese comodín que voto a favor, voto en contra. Tienen que tener un criterio personal para poder marcar la diferencia. Es importante eso. Claro, muchos de ellos van a aprovecharse o querer aprovechar ya del espacio de poder y sobrevivir. Pero no es así, Daniel. La asamblea es un poder ciudadano importante, que no es que me gusta mucho, te digo sinceramente, porque yo siempre he estado en espacios donde dispongo algo y quiero esto, ordeno esto y lo hago. Me levanto con un sueño y lo quiero hacer. Así Eh, como somos. gober- claro, yo como gobernador, yo era el presidente de la República aquí en la provincia de Los Ríos, 40 meses. Es decir, todo el gobierno de Moreno yo estuve como gobernador. Cambiaron ministro de Interior, no me cambiaron a mí nunca. Yo era como casi que con nombramiento de gobernador aquí en Los Ríos. Yo me levantaba que quería esto y se hacía, Así es. ¿no? Ahí fluye todo. Así, cuando fui ministro de Salud también, me acuerdo tanto que un día dije, chuta, ¿por qué no hay una facilidad para las personas con discapacidad? Yo tengo problemas con movilidad, con mi columna, con problemas con discapacidad. Y yo, por ejemplo, no puedo estar haciendo filas y los adultos mayores tampoco. ¿Por qué no hago algo para que sea más fácil? Me acuerdo tanto cuando estaba en el ministerio, sea más fácil para las personas con discapacidad. Y ahí dije, no, me levanté, quiero una vacunatorio express. ¿Te acuerdas de vacunatorio express? Donde tú ibas en carro, solamente con tu carro no te bajabas tú y te poníamos la vacuna en el carro. Y fue el segundo en Latinoamérica después de Chile. Y Eh, ese modelo de gestión fue copiado a nivel mundial. Nuestro modelo de gestión de... en el estadio Modelo Guayaquil me lo pusieron a mí así, ambulatorio en el carro. No me, Mire, dio- eso fue no me una demoré idea ni mía. un segundo. Fue Ta. una idea. ¿Y sabe cómo salió esa idea? Porque justamente tenía 7 días ya en el ministerio yo, y me acuerdo tanto que estuvimos esperando al presidente un día y me dolió la espalda mucho porque estábamos parados. Me dolió la espalda y había un centro de vacunación que colapsó en Quito con muchos abuelitos. ¿Qué Sí. pasó eso, no? Y estuvimos nosotros como ministros organizando, ayudando. Vengan adultos mayores aquí, vengan a vacunar. Tuvimos que vacunar. Tuve por lo menos 5 horas parados.
Yo dije al día siguiente, claro, me puse un analgésico, me pusieron un suero en la noche porque no aguantaba el dolor de espalda y de cadera. Y dije, chuta, si así yo estoy afectado, ¿cómo van a ser las personas que tienen mucho tiempo y que tienen discapacidad y tienen mucho tiempo para esperar en una fila? No, vamos a un vacunatorio express. Amanecí, quiero un vacunatorio express, que vaya la gente en su propio carro sin bajarse o en su silla de ruedas sin bajarse, le vacunen a todos los que quieran. Y se abrió esa idea. Fue en el Modelo, fue en Parque Samanes, fue en Chimborazo, fue en Quito, en la UCLA, creo que fue que trabajamos con el doctor, este loco Esteban Ortiz. Fue increíble eso. Entonces creo que es importante mencionar esas historias porque son temas que uno piensa, uno crea y por lo que nos pasa, lo hacemos, ¿no? Doctor, a los jóvenes que están aspirando a ser médicos, que se van a graduar, que van a ser médicos, ¿cuál es el mensaje que les deja a usted? Porque usted también pasó por ahí, usted también fue por ahí y hay muchos jóvenes que sueñan con ser médico en las diferentes universidades del país, dentro y fuera, pero ¿cuál es el mensaje en sí para un médico que recién se va a graduar? Bueno, primero, tener la convicción, no tenga ese estigma que porque mi papá, mi mamá, mi abuelo, mis hermanos no han sido médicos, yo no puedo hacerlo. No. Por ejemplo, yo no tuve una clínica donde hacer prácticas previo, tuve una farmacia porque mi papá no fue médico, fue químico farmacéutico, ¿no? Entonces, desde la farmacia ahí aprendí a conocer lo que era un tratamiento, sí, pero hay muchos jóvenes que dicen, no, no tengo a nadie, no. Yo desde cuarto, quinto año de colegio y también de universidad, yo asistía a los hospitales a ayudar, a servir, a operar. Claro, como tú me ves a mí, que tengo canas, ¿no? Siempre he tenido ese aspecto un poco mayor, tengo 44 años recién. Entonces, y todo el mundo pensaba que yo tenía mayor edad cuando estaba yo presentándome en estos hospitales. Entonces, yo creo que es importante a los jóvenes tener en cuenta que pueden servir. El ser médico no solamente es tener esa convicción de poder llegar a ser alguien, un especialista, una clínica, tener ingresos, tener recursos, tener plata, tener caso, carro, todo. No, es también lo que nosotros juramos, el juramento hipocrático, es decir, servir, ayudar. Tú no, a ver, mira, a veces yo llego a la casa, Daniel, llego en la tarde y tengo mi chiquito de 4 años, tengo de 11 12 y de 15 años mi hija. Y le digo eso y claro, a veces mi madre, porque tomamos cafecitos, yo soy igual como tú, de la sierra, porque mi mamá es cuencana y mi papá es sogueño, a tomar cafecito en la tarde, ¿no? Con pancito, 4 o 5 en la tarde. Tú tienes esa misma, la misma. Acá son las ayuyas. Ya las ayudas con tu mamá, con tus hijitos. Mira, llega mi mamá a 5 de la tarde y le contamos lo que hicimos hoy día. Bueno, hoy día vino un señor, una niña, vino esta persona, pudimos ayudar, le pudimos resolver, ya le operaron, ya le dieron las sillas de ruedas, ya le dieron esto. Y yo digo, se me sale a veces, bueno, chicos, ahora sí puedo morir en paz. Y me dicen, no digas eso, no. No, que te vas a morir, papá, no, es un decir, pues no, ya logré solucionar la vida de salud de una persona, ya puedo morir en paz, pero, oiga, Daniel, es todos los días que hago eso. Y ¿Cómo créeme, se cada siente? vez que... ¿Cómo se siente el No, alma, el ser de Camilo Salinas? Todos los días soluciono. Veo sonreír, veo agradecimiento, veo Dios le pague, veo gracias, veo abrazos, veo cariño, porque hago lo que yo amo. ¿Cómo se siente jamás Camilo me, Salinas? jamás me canso de recibir ese agradecimiento. Jamás me canso de recibir ese Dios le pague. Jamás me canso de decir después de Dios usted, doctor. Porque realmente eso a mí me llena de energía. Y no es que me llena de fuerza, de energía para decir que no debo decirlo, porque mi mamá me dice, no digas eso, porque de todas maneras es mal, que ya he de morir que ya puedo morir en paz ahorita. Es decir, pero es un decir mal empleado, pero es decir, ya por haber hecho ese favor, yo ya estoy tranquilo. Por haber ayudado, yo ya estoy en paz. Por haber servido, ya me siento bien. Y creo que eso es lo que me llena los días
enteros de haber tenido ese apoyo. Dándole hilo a eso, ¿cómo quisiera que los Camilos le recuerden a usted cuando ya no esté? ¿Cómo quisiera que los Camilos le recuerden a usted? Esa dinastía de los Camilos que usted va dejando también. Es bueno, ese padre y ese doctor que ayuda y salvan vidas, que ya los tiene. Porque ya el último, ayer lo llevé a jugar fútbol, 4 años. Me dice, papá, yo quiero ser de grande doctor o policía. Le digo, bueno, ¿y policía por qué? Me dice, porque quiero ver cómo cuido a la gente. Pero mejor doctor, porque quiero ser como tú, porque salvan vidas y quiero salvar vidas. Entonces, eso es quiero que recuerden mis hijos, de que nosotros podemos salvar vidas. No solamente salvar vidas en alguien que se esté muriendo, sino cambiándole por lo menos la mentalidad de lo que está pasando, porque ahorita no solamente la enfermedad está en el corazón, los riñones, el hígado, una enfermedad patológica, sino también una enfermedad mental que estamos viviendo en esta vida. Y con un abrazo, una palabra de esperanza, créame, que cambia mucho el destino de cada ciudadano. Bueno, hablando de los hijos, yo aquí quiero enviarte un saludo, hija mía, Daniela Guadalupe Rojas Guerrero, que también estás inmiscuida en el tema de la salud. Vas a hacer tu internado. Yo quiero desearte mis bendiciones y el mayor de los éxitos. Que Dios te bendiga, hija mía. Sabes de dónde vienes, sabes quién es tu padre, eres una luchadora, eres una líder, donde vas siempre sacas la cara por tu apellido, por tu esencia, y también recuerda que tu Madre del Cielo te va a estar bendiciendo en este internado. Hija, te quiero muchísimo y sé esa guerrera, ese apellido que llevas, guerrero, y esa leona que lleva, que la esencia de tu madre que siempre luchó por dejarte lo mejor, y hoy anda a servir. ¿Te gusta servir desde el tema de la salud? Anda, hazlo. Te vas a un hospital público donde las papas queman, pero ahí es donde te vas a formar con carácter, con decisión, y yo te quiero mucho y estoy orgulloso de que seas mi hija. Doctor, Camilo Salinas ha propuesto en la sociedad leyes para que ayuden a las personas tan vulnerables, el tema de las enfermedades catastróficas, los riñones, el tema del cáncer, el tema... Hay algunas leyes que esa locura de Camilo Salinas dice, no, voy a proponer esta ley en la salud. ¿Ha salido alguna ley de su parte? Por supuesto, nosotros propusimos la ley de salud mental, ya está aprobada. La ley de carreras sanitarias, que ya está aprobada en la Asamblea Nacional, fue en nuestro periodo. La ley de enfermedades raras, huérfanas, también para poder dar estabilidad y acompañamiento de los familiares a los pacientes que tienen este tipo de enfermedad con un RUES, que es el Registro Único de Enfermedades, para poder actualizarme permanentemente. Está en camino la ley de salud renal, nefroprevención, que es de nuestra autoría. Seríamos después Uruguay el segundo país a nivel de Latinoamérica en tener esta ley para prevenir y evitar diálisis. Está en segundo debate y aquí públicamente, y también usted, por favor, Daniel, empujemos para que los asambleístas, cualquiera que sea, pueda motivar, impulsar, porque está ya en la Comisión de Salud en el segundo debate. Tiene que aprobarse en la comisión y van al pleno y el Esa pleno es se aprueba. auditoría suya, es suya su Es mía. auditoría. Es mía, personalmente, ya está en el segundo debate. Los asambleístas tienen tarea, háganlo rápido. Con esta ley evitamos, primero, que existan más pacientes en diálisis. Segundo, que el Estado deba tener dinero, recursos, presupuestos para poder pagarle diálisis a muchos pacientes enfermos. Está en sus manos, asambleístas. Tienen esta ley lista. Solamente impúlsenla, empújenla, que ya está presentada. La ley de salud digital y de transformación digital también para tener una historia clínica digital en el país y un código orgánico de salud que es importante que también hemos presentado. Y algo que ya está en tratamiento ahora, que claro, usted me va a decir, Daniel, pero usted es médico y cómo está apoyando la eutanasia. No, yo puse una normativa para la regulación de procedimientos eutanásicos. Es decir, no debería ser fácil ni para el paciente que requiere ni para el familiar que solicita. Tiene que haber una normativa, protocolos legales, técnicos, previo
a la autorización de los procedimientos eutanásicos. Y nosotros como médicos tuvimos que presentar eso, que debe haber una normativa previa, es decir, un comité técnico, dependiendo de la patología, que se evalúe si es que es procedente o no a que el paciente, si solicita o el familiar que pida, es procedente la eutanasia aquí en el Ecuador. Miren lo importante que es contribuir con un granito de arena y la auditoría propia del doctor Camilo Salinas lo ha hecho. Señores asambleístas, escuchen esta ley, denle celeridad a esta ley que es muy importante para los ecuatorianos. Ustedes están ahí para sus mandantes, para los ecuatorianos. Y también aquí le hago un recorderis a usted, señora Inés Alarcón. ¿Quién le habla? ¿Quién le habla? Líder empresarial le dejó un aporte para la ley de seguridad de los uniformes. 45 hojas le hice llegar y lo digo públicamente. 45 hojas para que le sirva a ustedes. ¿Cómo un delincuente o una persona no puede clonar un uniforme de la Fuerza Armada y Policía Nacional? Yo se lo contribuí, se lo di, así como el doctor Camilo Salinas ya ha puesto la ley listita, nosotros también contribuimos desde nuestra trinchera. Y eso es importante a todos los ecuatorianos. Aporten, aporten para que nuestros asambleístas saquen leyes que de verdad sean extraordinarias y beneficiosas para nuestro país. Doctor, para mí es muy bonito y muy interesante encontrarme gente que tenga la misma filosofía mía de lucha, el dar sin esperar nada a cambio, lo libertario que somos, tenemos muchas cosas en común y le digo, cuando necesite de mi fundación, ahí voy a estar, doctor. Para mí va a ser lo digo públicamente, para mí va a ser un honor también articular con su fundación y servir. Doctor, ¿cuál es el futuro que le espera a la Fundación Camilo Salinas? ¿El nombre completo cómo es? Camilo Salinas. Sacoto, Camilo Salinas Acoto, el nombre de su padre. así es, Sí. el nombre ¿Cuál del es el padre. futuro que le espera a la fundación? Bueno, es importante, nosotros estamos trabajando en varios aspectos, en este momento estamos directamente como Fundación Camilo Salinas trabajando en unas brigadas de nefroprevención, la prevención renal para nosotros es prioridad. Estamos cuidando con exámenes a toda la población para evitar diálisis. Esta semana hicimos cerca de 1.000 pacientes exámenes. Y hasta el momento hay un 40% de pacientes renales que no conocían que tenían un problema renal, imagínate. ¿Y qué hacemos con esto? Damos tratamiento, seguimiento, damos apoyo y damos un control permanente para que no exista más daño renal aquí en la provincia de Los Ríos. Entonces, eso es nuestro compromiso en la actualidad. Seguimos atendiendo a muchas personas y ayudando, ¿no? Doctor, sé que me van a escribir internamente. ¿Qué pasa si hay un enfermo renal de la provincia de Esmeralda, de Quinindé, de donde soy yo? ¿Qué pasa? Yo sé que me van a escribir internamente y decir, quiero la ayuda del doctor, ayúdeme. ¿Cómo puedo hacer para que el doctor me ayude? Bueno, lo que podemos hacer, Daniel, a través de tu fundación, captarlo, hacerles algunos análisis para poder ver previamente y si que tú gustas, podríamos nosotros hacer una valoración a través de telemedicina para ver cómo están los valores. Yo aquí, con nuestro programa que tenemos, un programa especial, un software que hace la evaluación de la estratificación de daño renal, con todo gusto podemos nosotros ayudar y darle la orientación médica de acuerdo a la estratificación de estos pacientes. Con todo gusto, ayudemos. La idea es ayudar. Usted cáptelo si quieren saber cómo están sus riñones. Se podía mandar las órdenes. Usted puede cogerle a sus pacientes 2 nombres, 2 apellidos, número de cédula. Y de pronto, posteriormente, una vez que le hagamos la orden que yo le mande a usted para que se pueda hacer podríamos ya hacer una evaluación individual de acuerdo a los casos que tienen problemas o no, con todo gusto. Bueno, sociedad ecuatoriana, miren este gran líder, este amigo, este personaje ecuatoriano que es libertario, que lo da sin esperar nada a cambio, vuelvo y lo repito, nos ha dejado un poquito de sí, un poquito de esa persona, de ese médico, ese profesional, de ese padre, nos ha dejado aquí ese corazón altruista, doctor. Espero que Dios le siga bendiciendo
Le agradecemos por estar en el programa Grandes Líderes y recuerde, doctor, recuerde que este programa va a ser el programa más ilustrativo y que va a rescatar a íconos de nuestro país. Hoy nuevamente renaciendo, dejamos un año y medio del duelo de quien le habla, dejamos de grabar, pero regresamos y regresamos con más fuerza para seguir dando y contribuyendo a nuestro país desde nuestra trinchera, doctor. Le envío muchos saludos y yo sé que el pueblo ecuatoriano y su gente y los fluminenses van a estar orgullosos de tenerlo ahí como personaje en su provincia. Le deseo muchos éxitos, doctor, y recuerde que la Fundación Dolores Guerrero también está para ayudar y podemos trabajar articuladamente. Muchas gracias, doctor. Que Dios le bendiga. Saludos a toda su familia y a todos los Camilos que están para largo, para seguir dando guerra y batallando. Un abrazo, Daniel, gracias a usted. Salud a todo el Ecuador y bueno, siempre a las órdenes y tomo su palabra. Entre amigos, entre personas que tienen el mismo ideales, siempre estamos para apoyarnos entre sí, más aún a mi provincia que tanto necesita gente como usted, estimado Daniel. Gracias Vamos a estar ahí. y estemos en contacto siempre. Un abrazo. Recuerda que en el cielo siempre un ángel te va a proteger.